22 asistentes en este momento. Son las 2:25 de la tarde. Voy a empezar a compartir la información. Estamos a 11 de agosto del 2020. Entonces vamos a terminar de ver los riesgos que evalúan los inversionistas de la industria petrolera para evaluar o clasificar los países por ese riesgo y distribuir su portafolio de inversión. Entonces, compañeros, ya habíamos analizado los riesgos de tipo político, los económicos, los comerciales, y vamos a ver los riesgos de la industria. Uno de esos riesgos es el acceso a la información. Lógicamente, las empresas petroleras siempre quieren tener la información más precisa y avanzada desde el punto de vista geológico, de prospectividad, preferiblemente que ya se hayan, digamos, aplicado métodos de prospección. Quieren ir más a la fija o que se haya avanzado más en el proceso exploratorio macro, que por ejemplo el país donde quieran ir ellos, ese país ya haya hecho lo que aquí llamamos calentamiento de áreas o de cuencas. Hay países que, por ejemplo, cuando ofrecen un bloque petrolero, ya les tienen inclusive hasta la licencia ambiental lista. Ya tiene licencia ambiental el área que van a licitar. El mismo gobierno del país se encarga de hacer esos estudios de impacto ambiental y esos planes de manejo ambiental. Entonces, las petroleras se ahorran eso. Otras ya han corrido magnetometría, gravimetría, han hecho barrida satelital, han hecho geología de superficie. Muchos países también ya tienen pozos estratigráficos, de tal forma que se conoce la litología de la cuenca, se han corrido registros eléctricos, etcétera. Entonces, eso ellos buscan qué país ya tiene esa información, porque hay países donde la empresa petrolera o el inversionista tiene que arrancar de cero. Aquí en Colombia antes era así, cuando la antigua concesión y cuando el encargado de la administración del subsuelo era Ecopetrol, Ecopetrol no invertía en el calentamiento de áreas. Ecopetrol sí calentaba áreas, o sea, si hacía esos estudios previos, inclusive se puede hacer hasta la parte geoquímica, toda la parte antropológica, todo eso lo hacían. Ecopetrol sí lo hacía, esas áreas Ecopetrol las dejaba reservadas para Ecopetrol. O sea, no las adjudicaba a ningún inversionista, eran de uso exclusivo para Ecopetrol. Ya cuando la ANH asume la administración del subsuelo después del 1 de enero del 2004 hacia acá, la ANH, como no es una empresa operadora y tampoco pues es socia, sino simplemente una oficina administrativa, pues la ANH, los estudios que hace sí se los entrega al inversionista. Entonces, hoy en día en Colombia hay acceso a esa información. De tal forma que inclusive la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el 50% o inclusive más del 50% de los recursos que ha captado desde su creación hasta hoy, por varios conceptos como es derechos de uso de su suelo, participación por precios altos, transferencia de tecnología, participación en la producción, más del 50% de esos recursos los ha invertido en calentamiento de áreas, o sea, en recopilar información para tener disponible para los inversionistas. Y obviamente no es que Ecopetrol no lo hiciera, Ecopetrol sí hacía esos estudios, pero para uso exclusivo de Ecopetrol. Al inversionista que venía aquí a buscar petróleo en la época de Ecopetrol, le tocaba arrancar de cero. Entonces, ese era un punto negativo que tenía el país.
Hoy se puede decir de que esa información, ese riesgo no existe para el inversionista, porque cuando la ANH saca a licitación o hace una ronda que llaman para adjudicar áreas, esa información ya está disponible. O sea, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las áreas que oferta ya tienen información previa. Y el acceso no está restringido. Ecopetrol, inclusive cuando le pedían información sobre ciertas áreas y que el inversionista sabía que las tenía, Ecopetrol siempre acudía a su reserva, ¿sí?, a información confidencial, decía, y no la soltaba. Entonces, Colombia, repito, no tiene ese riesgo de acceso a la información. Desde el punto de vista de la negociación, pues aquí en Colombia antes la negociación era con Ecopetrol. Ecopetrol, pues, era juez y parte, porque Ecopetrol, además de ser, digamos, la agencia del Estado que hacía el papel de administrar el subsuelo, pues además es operadora. Entonces pasaba a ser también competencia. Entonces ellos consideraban de que eso no le convenía al país, y por eso hicieron de que se hiciera la adquisición de Ecopetrol, o presionaron para que se hiciera la adquisición de Ecopetrol, y que lógicamente pues se creara la Agencia Nacional de Hidrocarburos como un ente neutral y no con intereses como Ecopetrol, porque Ecopetrol lógicamente se reservaba las mejores áreas para él. En cambio aquí la ANH, repito, como no es operadora, pues no hay ese problema. Entonces ya no se negocia con Ecopetrol, sino se negocia sí con el Estado, pero a través de una oficina directa del Estado, como es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, esos términos de negociación como tal con el gobierno, aquí en Colombia se mejoraron. O sea, ese riesgo desapareció porque ya Ecopetrol no es quien adjudica las áreas ni firma los contratos. Desde el punto de vista de los términos contractuales, pues aquí en Colombia tenemos actualmente el modelo concesionario. Antes Ecopetrol tenía un modelo que fue el contrato de asociación, donde por un lado Ecopetrol no invertía en la exploración, el inversionista tenía que asumir el riesgo, y como les dije ahorita, Ecopetrol les decía arranquen de cero información, entonces arranquen desde cero a buscar el petróleo. Entonces para el inversionista pues era una desventaja porque tenía que asumir el riesgo no era compartido, aunque la producción sí, obviamente, era compartida, porque después de que se descubriera el petróleo, ahí sí Ecopetrol entraba a pedir la mitad inicialmente, y después de Pastrana, cuando Pastrana modifica eso también en el año 2000, pues Pastrana bajó la participación para Ecopetrol del 50 al 30, y fue lo que se llamó modelo 70-30, 70 para el inversionista, 30 para Ecopetrol, pero del 74 al 2000, la participación para Ecopetrol era el 50% sin haber invertido en la exploración, o sea, sin haber asumido ningún riesgo. Entonces, esos términos contractuales, pues, hacia la década ya de los 90, que cambiaron las condiciones en el mundo, y hacia ya inicios de este siglo, pues no era atractivo el contrato para los inversionistas. Eso es lo que hace que Pastrana pues modifique la liquidación de regalías, que eran del 20%, las bajó al 8% escalonadas. O sea, nos desprendimos del 60% de las regalías, como para, en esos términos contractuales, darle al inversionista más participación en la renta petrolera, menos para el país, más para ellos. Y también pues bajó la participación del país en la producción después de regalías del 50 al 30%. Entonces fue una forma de mejorar los términos contractuales, sobre todo lo que se llama la participación en la ganancia del negocio al inversionista.
y disminuir o de mejorar la participación de la renta petrolera por parte del Estado. Hoy en día, pues lo que se tiene es un contrato de concesión donde la participación para el país en la producción es cero. O sea, hoy lo petróleo que saquen, pues ellos pagan las regalías, que repito son del 8, ¿sí? Y el resto pues le queda al concesionario, a no ser que el concesionario se haya ganado el área en una ronda, o sea, en un proceso licitatorio, y para ganárselo le haya ofrecido al Estado, o sea, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una participación X. Eso se llama un X, y normalmente cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos somete las áreas a, digamos, a licitación, y es un proceso competitivo en el cual pues los que quieran esa área pues tienen que guerreársela entre ellos, pues la ANH dice el que me dé más participación en la producción, si llega a encontrar petróleo, pues él se queda con el bloque. Entonces ahí las empresas compiten es con ese X, por eso se llama un X, porque es una variable que depende ya de los que van a competir. O sea, el que ofrece por el bloque más participación para el país, repito, es el que se queda con el bloque. Entonces, aunque la concesión dice es cero para el país, si hay proceso competitivo o licitación o ronda, pues ahí sí hay participación para el país, pero no está estipulada por la RH esa participación, sino es lo que los oferentes que compiten por el área o bloque, repito, es lo que ellos ofrezcan. Cuando se adjudica un área en forma directa, o sea, no se pone el bloque en proceso competitivo, pues entonces ahí sí la participación para el país es cero, porque el modelo es concesionario, entonces ahí no hay participación. Y pues las regalías ya se disminuyeron significativamente, porque si comparamos la tasa de liquidación de regalías de Colombia con otros países, pues nosotros somos los que tenemos la tasa más baja. Entonces, en esos términos contractuales, el país pasó de recibir un 80% de la renta petrolera, que era lo que se recibía antes, pasamos a recibir actualmente por ahí un 20%. O sea, en otras palabras, entre los gobiernos de Pastrana y de Uribe se volteó la torta, donde antes el inversionista se quedaba con el 20% y el Estado se quedaba con el 80%, ahora es al revés. El inversionista se queda con el 20%, con el 80% y el Estado se queda con el 20%. Entonces, digamos que nosotros, en términos contractuales, tampoco no somos, o sea, eso no es un riesgo para el inversionista en términos contractuales, porque nosotros tenemos el modelo contractual más benévolo para cualquier inversionista, que es el modelo concesionario, ¿sí? Es el modelo concesionario. El modelo más ventajoso para un país o un estado o un gobierno y en más desventaja para un inversionista es cuando hay nacionalización del petróleo. O sea, cuando el petróleo está nacionalizado, como el caso, por ejemplo, de Venezuela, México, Bolivia, que tienen aquí en Latinoamérica el petróleo nacionalizado, pues la empresa que venga a invertir simplemente es una empresa de servicios y le pagan es una tarifa por barril extraído. Entonces ahí ellos no son dueños del crudo, el crudo se lo tienen que entregar al Estado y el Estado les paga por el servicio, pero no son operadores. La empresa que opera en un país que tenga nacionalizado el petróleo, pues la operadora es la empresa petrolera estatal. Entonces, ese es el otro punto extremo. Los dos extremos son la nacionalización es un extremo, como decir aquí la extrema izquierda, y la concesión es el otro extremo, donde prácticamente pues le regalamos la propiedad del crudo al inversionista. El inversionista se va a llevar casi todo, que es como decir aquí la extrema derecha. Y más o menos así es que, digamos,
funciona un país desde el punto de vista económico y contractual en términos de la explotación de los recursos naturales no renovables. Cuando la derecha tiene el poder, cede todo a los inversionistas extranjeros. Cuando la izquierda está en el poder, tiene más una filosofía nacionalista. Entonces tira esa que el país se quede con más participación. Entonces son los dos puntos extremos. Nosotros estábamos, pues no en el extremo de que tuviéramos el petróleo nacionalizado, pero sí muy cerca a ese modelo nacionalizado. Yo por eso siempre he dicho que el modelo de contrato de asociación era como una nacionalización disfrazada, porque obviamente quien adjudicaba las áreas y establecía el modelo de contrato era Ecopetrol como empresa petrolera estatal, lo mismo que ocurre en México con Pemex, o como ocurre en Venezuela con PDVSA, o como ocurre en Bolivia con YPF, o como ocurre en Arabia con Aramco, bueno, etcétera. En todos los países que tienen nacionalizado el petróleo, la empresa que la administra en su suelo adjudica las áreas, firma el contrato en la empresa petrolera estatal. Entonces, lógicamente, pues, que me estaban llamando, pero voy a apagar aquí porque no nos dejan trabajar, compañero. Oiga, jefe, lo que yo veo ahí en ese artículo es que pues el precio de las regalías, como usted se da cuenta, le descuentan un poco de vainas ahí porque toman el precio es en boca de pozo y tienen que descontarle el tratamiento, el transporte, el almacenamiento, el trasiego, la comercialización, y es porque no reciben las regalías en crudo. Y la ANH pues no recibe las regalías en crudo porque no es operadora y no tiene infraestructura para eso. Entonces por eso las regalías las recibe es en dinero. Y al recibirlas en dinero, pues el que comercializa esas regalías es el concesionario. Y no le ponen un precio base para la venta. Como si nos venden el crudo para refinación interna, hay que pagárselo a precio internacional. Entonces lo que hay que poner ahí en la ley es que la comercialización del crudo también tiene que ser a precio internacional y no al precio que logre venderlo el concesionario. Porque es que quien termina comprando las regalías es el mismo concesionario, pero dice, no, lo vendí a $30 y resulta que está a 40. Entonces, ¿quién le dice que no? Entonces, no, tiene que ser a precio internacional, al mismo precio que ellos venden su crudo, ¿sí? Y de ahí, pues, descontarán, sí, el trasiego, el almacenamiento, el transporte y la parte de tratamiento del crudo y queda a un precio mucho más reducido. Lo que debería estipularse en este proyecto de ley es que las regalías se reciban en especie, más no en dinero, sino que sean recibidas en especie y que el que las reciba sea Ecopetrol. ¿Sí? O sea, que se haga un convenio entre la ANH, porque la ANH pues, es la administradora, pero como la ANH no tiene infraestructura, pues que el que reciba las regalías sea Ecopetrol y que esas regalías tengan destinación exclusiva para refinación interna y que solo se le descuente el transporte. ¿Entiende? O sea, que los reciban, los recibe Ecopetrol en boca de pozo. Ecopetrol sí tiene infraestructura como tanques de almacenamiento, oleoductos a través de CENIT, que aún no la han vendido y es de Ecopetrol, y que transporte ese crudo hasta sus refinerías, porque si usted suma todas las regalías dan
75.000 barriles por día y la carga de nuestras refinerías es de casi 400.000 barriles. O sea que con las regalías no se va a saturar las refinerías, como para que digan, no, es que sobran regalías y toca venderlas en el mercado externo. No, ahí hay capacidad de que todas las regalías entren a nuestra refinación. Y si Ecopetrol recibe, pues que las meta a precio internacional en la refinería, como lo hace, porque el propio crudo de Ecopetrol lo meten a la refinería a precio internacional, reciben el crudo así, porque Ecopetrol, pues cada negocio lo tiene por separado contablemente. Entonces, producción le vende a refinación y le vende a precio internacional. Entonces, las regalías también que entren a refinería a precio internacional y que se les descuente el transporte. Solo el transporte. ¿Por qué? Porque de todas formas, la infraestructura que hay de Ecopetrol en tanques de almacenamiento, pues es una infraestructura que es del país, es de los colombianos, y además Ecopetrol tiene que tener sus tanques para almacenar su materia prima para las refinerías. Entonces, eso no se lo deben descontar a las regalías, ni tampoco trasiego. El trasiego es cuando se exporta. Entonces, si va para refinación, se ahorra el país ese costo, o se ahorran los entes territoriales ese descuento del trasiego. Y se descuenta, y que nos descuenten también almacenamientos, porque las estaciones que hay, por ejemplo, en los puertos, como es Coveñas, pues allá llega el crudo y se almacena en tanques, y eso lo cobran. Entonces, al llegar a refinería, nos ahorramos los colombianos el costo de almacenamiento también. Entonces, yo creo que ahí hay que pulir esa parte, en el sentido de que el precio, repito, de venta de las refinerías, la comercialización de las regalías, la comercialización de las regalías sea a precio internacional y que se descuente el transporte hasta la refinería, que tengan destinación exclusiva a refinación interna y lógicamente se descuente solamente el transporte. Eso lo puede meter, jefe. Yo ahorita estoy en clase, cuando salga de clase me llamo. Una pregunta, jefe, a las 5 en la reunión con el ministro de Minas, ¿usted necesita que yo esté ahí? Bueno, compañeros, entonces ya entendieron lo de los términos contractuales. Ahorita pues tenemos un modelo concesionario que es el modelo, digamos, más benéfico para los inversionistas. O sea, ese es el que yo digo, pues estamos regalando el crudo, porque ese es o sea, los países que tienen modelo concesionario normalmente son aquellos que no tienen petróleo, no tienen buen potencial. O sea, un país como Nicaragua, como Salvador, como Costa Rica, como Panamá, que no tiene petróleo, pues el modelo, digamos, de contratación más benévolo para un inversionista y atraerlo a que venga y busque aquí a ver si hay algo, es el modelo concesionario. Y ese es el modelo que tenemos nosotros, que tampoco no. ¿Sí? Tampoco no. O sea, yo soy uno de los que digo que no es bueno ni el un extremo de nacionalizar el petróleo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque se requiere la inversión extranjera, se requiere. No tenemos tecnología, necesitamos de las tecnologías extranjeras. Tampoco tenemos los recursos. Nosotros no tenemos el dinero para hacer exploración directamente por nuestra propia cuenta y riesgo. Entonces sí debe venir alguien a que asume el riesgo, o por lo menos compartir el riesgo con alguien, ¿sí? Con ese inversionista. Y lo otro es que tampoco podemos regalarles todo. O sea, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos extremos. Para mí, el país debería tener un modelo intermedio. Un modelo que, como lo dije en la diapositiva de aquí arriba, vea, sea un gana-gana.
un gana-gana. O sea, un negocio donde ganemos las dos partes. Pero lo que hizo Pastrana y luego Uribe fue que nos fuimos a un modelo, pues, entreguista donde vengan, busquen petróleo, lo que encuentren es para ustedes. Y ese cuenta, me llamó el representante que asesoró en la Cámara sobre las regalías, y están en ese proceso ahorita de discusión del proyecto de ley que reforma las regalías, y están ahí en esa vaina porque las regalías, el que las comercializa es el concesionario, y ni siquiera le exigen de que las venda a precio internacional, como si a ellos se les pague el crudo a precio internacional cuando lo necesitamos para nosotros refinarlo. Pero las regalías que son nuestras las comercializan al precio que ellos quieran venderlo. Lo mismo ocurre con los otros minerales como el carbón. Entonces nos lo pagan al precio de ellos, que ellos quieran, y fuera de eso nos descuentan trasiego, transporte, almacenamiento, tratamiento, y al final queda es una bicoca de precio y las regalías. Y eso es porque la ANH no es operadora y no tiene infraestructura para recibir las regalías en especie, y termina recibiendo una bicoca. Ingeniero, ¿y nos puede ayudar a organizar el artículo? ¿Sería tan amable? Sí, jefe, estoy en clase. Es que hoy tengo clase todo el día. A las 7 de la noche salgo, por eso le preguntaba si usted me necesita a las 5 con el ministro, que si me necesita a las 5 yo suspendo la clase ahí y entro a la charla con él. Pero tan pronto me desocupe de la clase, yo le redacto el artículo. Bueno, entonces pasemos ahora a los riesgos geológicos. Bueno, en otras palabras, de los riesgos de la industria, Profe, pues sí, cuénteme. lo que pasa es que tenía una pregunta, o sea, en relación al cambio de contrato, ¿de qué manera se beneficiaba ahí entonces el gobierno? ¿Por qué se hizo ese cambio? O sea, es que esa parte, pues, o sea, no le encuentro la lógica. Si el país estaba recibiendo más ingresos, ¿por qué lo cambiaron a un Bueno, contrato de concesión? hay Y torres. otra pregunta también, o sea, cuando antes se tenía el contrato de concesión, digamos con la reversión de mares, que usted nos había mencionado hace mucho tiempo ya, la cual se daba como en 1951, si no estoy mal. Y esa, pues, tenía una duración de 30 años, pero no duró los 30 años, sino que se había cancelado antes. O sea, era hasta 1981, pero no recuerdo qué fecha ya no se daba como tal. O sea, esa parte también me gustaría si la podía tocar. Bueno, primero que todo, pues le respondo la segunda pregunta. Las concesiones tenían una duración de 30 años para aquellas que quedaban al occidente de la cordillera oriental. El caso de la concesión de mares, pues está ubicada en el Magdalena Medio y está al occidente de la cordillera oriental, entonces cumplía con lo que dice la ley 120 de 1919. Recuerden que con la ley 120 de 1919, pues se establecieron nuevas condiciones en términos contractuales petrolíferas, y esa concesión de mares y la de barcos se readjudicaron nuevamente en 1919. Entonces quedaron readjudicadas bajo los nuevos términos establecidos en la ley 120. Y las concesiones ubicadas al oriente de la cordillera oriental tenían una duración de 50 años. Entonces la concesión de mares, como fue adjudicada en 1919, pues terminaba en 1949, 30 años después. Al final terminó en 1951, 2 años después, porque en su momento la Tropical Oil Company argumentó de que los 30 años no corrían a partir de la fecha que se firmó o se adjudicó la concesión, sino desde el momento en que ya se empezó a comercializar el crudo. Eso no estaba establecido ni en la ley 120 ni en la concesión. Entonces, quien tuvo que, digamos,
definir eso en su momento fue el Consejo de Estado. Entonces, el Consejo de Estado lo que dijo fue que sí, que los 30 años corrían, era desde el momento en que se empezara a producir crudo, no desde el momento en que se firmó la concesión. Entonces, como el primer bombeo de crudo fue el 25 de agosto de 1921, entonces a partir de ahí es que empiezan a correr los 30 años. Ya después de ahí es que nace el concepto de que tenemos dos periodos, un periodo exploratorio y un periodo de comercialización o producción, que es el tiempo que obviamente el concesionario va a estar ahí disfrutando y operando. Entonces, esa concesión sí duró 30 años y terminó en 1951, y con su reversión nace Ecopetrol. La que terminaba en 1951, en 1981, era la concesión Barco, porque la concesión Barco, aunque se firmó también en 1919, pues ella tenía una duración de 50 años por quedar al oriente de la cordillera oriental, porque obviamente la cordillera oriental en Colombia se considera no la que va para Venezuela, sino la que sigue hasta el Cesar y la Guajira. Entonces ya el Catatumbo queda al oriente de la cordillera oriental. Entonces esa tenía una duración de 50 años, y como ya hacia los años 80, que era en el 81, que era cuando esta concesión terminaría los 50 años, o sea, 20 años más que la de Ecopetrol, que la que de Mares, perdón, donde nace Ecopetrol. Entonces estamos hablando de los años 70, ya las cosas habían cambiado, ya se había expedido el Código del Petróleo en 1953 con el decreto 1056 del 53, ya había la ley 10 del año 61, ya se había expedido la ley 20 del 69, ya se había expedido el decreto ley 2310 del 74, o sea, muchas cosas habían pasado, y por un lado pues ya se había dado el concepto en el 48, fue que dio el concepto el Consejo de Estado de que el tiempo que se contabilizaba era el tiempo después de que se empezara a comercializar crudo, y la primer bombeo de crudo del Catatumbo por el lago de Maracaibo, sí, que fue que por donde empezó a sacar ese crudo fue por el lago de Maracaibo. Eso fue en 1931, por lo cual los 50 años empezaron a correr, fue no de 1919, sino de 1931. O sea que esa concesión terminaba en 1981. Ahora, esa concesión terminó antes, 6 años antes, en 1975, y la dio por terminada unilateralmente el gobierno, y asumió esa concesión, o esos campos de trigo los asumía Ecopetrol en el 75, porque el gobierno pues dio por terminada la concesión, y la dio por terminada porque no porque haya caducado o hayan vencido sus términos de los 50 años de periodo exploratorio, sino simplemente porque la empresa Colombian Petroleum Company, o sea, la Colpet, violó algunos términos del contrato de concesión. El periodista Germán Castro Caicedo, que en ese momento era periodista, reportero, investigador del Espectador, fue el que se metió al campo por denuncias de los trabajadores y sindicalistas del sindicato que había en esa época allá, que no era la USO, sino era Sindispetrol, otro sindicato. Ellos denunciaron de que la empresa la Colpet estaba dañando los pozos, lo estaba cementando, los estaba tapando con soldadura, o sea que quería dejarle un campo desmantelado y en malas condiciones al país, de tal forma que prácticamente cuando Ecopetrol asumiera el campo, pues le quedaba muy complicado reactivar todos esos pozos. Entonces, eso lo pudo comprobar el periodista que entró al campo, hizo un reportaje
en El Espectador, y eso generó un escándalo y eso llevó a que el gobierno verificaran que esas denuncias eran ciertas y al darse cuenta, comprobar lo que era cierto, pues entonces le dio por terminada la concesión a la Colombian Petroleum Company y entre Ecopetrol. Entonces esa concesión se terminó 6 años antes de del término de los 50 años. Inclusive, como la familia Barco había acordado con la Colombian unas regalías para la familia, pues al terminarse la concesión 6 años antes, pues la familia Barco dejó de recibir esas regalías por 6 años. Y eso llevó a que esa familia demandara al Estado por la terminación unilateral de la concesión. Finalmente esa demanda no prosperó porque Virgilio Barco, el nieto de Virgilio Barco, el general que recibió la concesión, fue candidato presidencial en el año 82, que fue las elecciones donde perdió con Belisario Betancur, y ahí hubo una división del Partido Liberal, cuando eso no eran sino 2 partidos, liberal y conservador, y el Partido Liberal pues tuvo una fragmentación con el nuevo liberalismo que fue Luis Carlos Galán, y esa división del liberalismo hizo que el liberalismo perdiera el poder y asumió Belisario. Entonces, ¿por qué nombro eso? Porque para poder ser candidato presidencial, un ciudadano cualquiera, con los requisitos que establecía la Constitución de 1886, eran 39 requisitos. Y ahorita, pues, para ser presidente no es sino 2 requisitos, ¿no? Ser ciudadano colombiano de nacimiento, tener, creo que, 30 años de edad como mínimo, y pues no haber estado condenado por la justicia. Son los 3 requisitos. Es decir, que en aquella época, además de que se exigía ser bachiller y haber sido concejal, diputado, representante a la Cámara, o sea, haber sido también congresista, inclusive haber sido profesor universitario era un requisito para el presidente antiguamente, en esa época. Uno de esos 39 requisitos era que no podía tener demandas con el Estado, o sea, un ciudadano que quisiera ser presidente no podía tener demandado al Estado. Entonces la familia Barco retiró la demanda contra el Estado para que Virgilio Barco pudiera ser candidato presidencial. Y ahí se acabó la demanda, ¿sí? En cuanto a la primera pregunta, del que por qué cambiaron un modelo como el contrato de asociación a un modelo concesionario, pues yo diría 3 cosas. Uno, habría que preguntarle a Pastrana y a Uribe por qué hicieron esos cambios, aunque lógicamente en cada una de esas reformas, como la reforma a la liquidación de regalías, que era la ley 20 del 69 y que se reformó con la ley 756 del 2002, y que previo a eso, pues en la ley de plan de desarrollo, la 508 de 1999, Pastrana ya había incluido el cambio en la tasa de liquidación de regalías. En ese momento el gobierno de de Pastrana, argumentaba de que al país le quedaban 5 años de crudo. Es que ese cuentico de los 5 años de crudo que le quedan al país, desde que yo empecé a estudiar petróleo en los años 80, siempre han dicho que le queda al país 105 años de crudo. Y es que eso es cierto, siempre el país tiene desarrollados las reservas necesarias para tener garantizado la producción de los siguientes 5 años. A medida que se va sacando crudo, pues se sigue perforando pozos de desarrollo o pozos sin fin y se siguen desarrollando más reservas remanentes, de tal forma de que siempre se tienen reservas probadas, ojo, probadas, para 5 años. Las reservas probadas, ustedes ya saben que son aquellas que ya tienen una probabilidad o una seguridad o un nivel de confianza del 95 al 100% de que eso ya se puede producir y se pueden sacar a la superficie, ya están los pozos perforados, las líneas de flujo, baterías, etc. Pero eso no significa que sea el crudo que a nosotros nos queda, porque el crudo está bajo, y ustedes saben que el factor de recurso del país es del 17,6%, o sea que nos queda mucho crudo abajo, pero a medida que va
sacándose crudo, se van desarrollando nuevas reservas, entonces prácticamente lo que se saca se repone, entonces se va sacando y se va reponiendo con desarrollo de más reservas remanentes. Entonces por eso siempre lo que tenemos, y usted lo puede buscar por Google, y entre cualquier año, año 2000, año 2005, año 2010, ¿sí? Y pregunte, reservas probadas de Colombia, año 2008, reservas probadas de Colombia, año 2015, reservas probadas de Colombia, año 2000, siempre le va a salir que tenemos crudo para 5 años, ¿sí? Y eso no significa que sea el crudo que nos quede, porque por ejemplo, si miramos en el año 2000 decían que nos quedaba crudo para 5 años, pues sí es cierto que las reservas probadas eran para 5 años, pero es que las reservas probadas no son las reservas que nos quedan, sino son las reservas que ya están desarrolladas. Entonces, y contabiliza cuánto crudo se ha producido del año 2000 al 2020, pues hemos producido más de 4.000 millones de barriles. Y entonces, ¿cuánto eran las reservas probadas del año 2000? Pues 2.000 millones y hemos sacado más de 4.000, como 4.600. Entonces, ¿de dónde han salido esos 4.600 millones de barriles que se han extraído en los últimos 20 años? Si hace 20 años habían 2.000 millones, ¿de dónde? ¿Sí? Y si no se han descubierto nuevos yacimientos gigantes que diga uno, no, es que apareció otro Cusiana, otro Caño Limón, otro Rubiales, y entonces ahí fue que subió, ¿no? Siguen siendo los mismos 2.000 millones, actualmente tenemos 2.000 millones de reservas probadas, hemos sacado 4.600 y solo se han descubierto 800 millones de barriles de reservas probadas. Entonces, si se tenían 2.000 y se han descubierto 800 millones de reservas probadas, pues serían 2.800. Si se han producido 4.600 millones y tenemos aún 2.000, pues eso nos da 6.600 millones. Entonces, ¿dónde está esa diferencia entre 2.800 y 6.600, que son más de 2.000 millones de barriles? ¿Sí? Casi 3.000 millones. Esa diferencia, ¿dónde está? ¿De dónde salió? Pues del desarrollo de reservas remanentes. ¿Sí? Entonces, el cuentico de Pastrana y también después el cuentico de Uribe y ahorita el cuentico de Duque, que toca hacer fracking y yo no sé qué, y pitos y flautas porque nos queda crudo para 5 años, pues es una mentira. Es un sofisma de distracción y es una forma de que se preocupen los congresistas y los opositores y el pueblo colombiano y le permitan al gobierno pues hacer los cambios en contra del país, con ese cuentico de que si no dejamos que el inversionista venga y no le mejoramos sus condiciones, entonces nos va a tocar importar petróleo dentro de 5 años. Ese es el cuentico. Entonces, eso es paja. Y yo no sé si por eso les mostré en la clase pasada un videíto de la ANH que sacó por Twitter hace como un mes. ¿No les mostré a ustedes ese video, no? No, creo que no. No, señor. Venga, se lo muestro para que ustedes se den cuenta de lo que le estoy hablando. Lo certifica la misma ANH. Entonces, aquí vamos a mirar ese videito. Yo lo bajé. Bueno, este es de la ministra de Minas. Y lo quiero, pues, de las reservas probadas año 2019 según la ANH. Pues, párenle bolas. Escuchen lo siguiente. Esperen, miro aquí el volumen, cómo ando de volumen. Voy a subirle un poquito para que ustedes escuchen. No necesitamos la música, eso tiene música de fondo. Necesitamos el leer. Ya le bajo el volumen porque no los dejo sordos allá ustedes. Necesitamos el leer. Bueno, paro ahí el video para que ustedes lean, ¿no? O les leo.
Reservas probadas de petróleo crecieron en 2019, o sea, el año pasado. Las reservas probadas de petróleo de Colombia llegaron a 2.036 millones de barriles. Probadas, ojo con el término, probadas. Lo que representa un incremento del 4% frente a 2018, cuando estas se situaron en 1.958 millones de barriles, de acuerdo al reporte, con el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Continuamos. Bueno, durante 2019 la producción de petróleo alcanzó 323 millones de barriles, un 2,2% más que en el 2018, cuando se situó en 316 millones de barriles. Bueno, cada barril producido en 2019, por cada barril producido en 2019, el país logró incorporar a sus reservas probadas, ojo con la palabra reservas probadas, 1,24 barriles, lo que le permite al país tener reservas para 6.3 años de autosuficiencia petrolera. Entonces, aquí ¿cómo se interpreta esto? Reservas probadas, pues son las que ya desarrollaron, ¿sí? Usted sabe que las reservas que ya usted puede sacar. Entonces, por cada barril que se iba extrayendo, se iban desarrollando 1.24 barriles. Como les dije hace rato, yo voy sacando y tengo que ir reponiendo lo que voy sacando. ¿Y cómo se repone? Pues desarrollándolos. ¿Cómo se desarrollan esas reservas? Pues perforando más pozos. Entonces, por ejemplo, Rubiales tiene allá constantemente 5 taladros que están haciendo pozos. ¿Por qué? Porque los pozos productores pues arrancan con un corte de agua del 40% y en 3 meses ya están en el 95% de corte de agua. Entonces, esos pozos pues hay que cerrarlos. Entonces, al cerrar esos pozos, esa caída de producción hay que reponerla con pozos nuevos. Entonces, permanentemente se están haciendo pozos. Entonces, se debe, para que la producción del campo no se caiga, pues se debe perforar a un ritmo mayor, o sea, para generar nuevos pozos con nuevo caudal o nueva producción o producción adicional, debe ser a un ritmo por lo menos igual a lo que se va agotando. Porque si usted no perfora más pozos, el campo se le cae, la producción. Entonces usted, pozo que se va cerrando, se va reponiendo con otro. Entonces se va manteniendo. Y esa perforación de pozos nuevos, pues va haciendo que las reservas probadas se aumenten. ¿Sí? Entonces, porque el factor de recobro de Rubiales, yo creo que está por ahí en el 8%. ¿Eso qué significa? El 92% del crudo original está abajo. ¿Ya? Entonces, toca seguir desarrollando el campo. Aquí demuestra que la actividad de ese desarrollo es a un ritmo mayor del agotamiento. 1.4 barriles por cada barril producido. Y eso pues aumenta las reservas probadas y al ritmo de producción total del país, pues la autosuficiencia o la durabilidad de esas reservas aumenta en años. Bueno, aquí está la clave y esto es, inclusive para el proyecto de ley de hidrocarburos, yo le saqué un pantallazo a esto, lo que se conoce como la exposición de motivos, para demostrarle a los congresistas y al mismo gobierno de que todo lo que dicen es mentira, o no mentira, es cierto, pero que le dan una connotación falsa, porque cuando dicen que tenemos reservas probadas de 2.036 millones de barriles, pues es cierto, y que esas reservas nos alcanzan para 6 años, es cierto, pero de las reservas desarrolladas.
Lo que no es cierto es que si, o sea, nosotros, si no invertimos en exploración y no se descubren nuevos yacimientos, entonces dentro de 6 años nos toca importar, eso es falso, ¿sí? Lo que lógicamente tenemos que hacer, más que hacer exploración para descubrir nuevas reservas, lo que hay que hacer es desarrollar más reservas, desarrollarlas. Eso es lo que tiene que hacer el país, porque el país tiene un factor de recobro del 17.6%, o sea, tenemos más del 80% del crudo descubierto abajo. Y si el promedio mundial del factor de recobro es del 40%, pues a nosotros nos queda un 20% o más, un 22% prácticamente, de aumento en el factor de recobro para llegar al promedio mundial. Los gringos sí están jodidos porque los gringos ya llegaron al 60% de factor de recobro, y pues aumentar el factor de recobro por encima del 60, pues es muy costoso y se necesitan tecnologías de punta muy avanzadas y se puede decir que subir el factor de recobro del 60% hacia arriba es casi que imposible, o si se hace con un costo por barril por encima de los $100, entonces no es rentable, ¿sí? Entonces aquí esta es la prueba número 1 que les tumba el discurso a la exministra de Minas, en el sentido de querer, digamos, generar pánico. Eso es generar pánico en el país, de que no, nos toca meternos con el fracking porque si no, entonces nos toca importar petróleo en 6 años. Pues lógicamente, pues compañeros, eso es para poder asustar a todo el mundo y que digan no, que entre fracking. En Estados Unidos sí les tocó ir a la roca generadora porque los yacimientos convencionales se les agotaron. O se meten a Venezuela, como lo hicieron con Irak, y como ahorita lo hicieron con Siria, que ya lograron los contratos petroleros de Siria, ya los logró Estados Unidos, a cambio de que le aflojen al embargo que Estados Unidos le tiene a Siria, porque Estados Unidos no solo tiene bloqueado a Cuba y a Venezuela, sino 16 países, y entre esos está Irán y está Siria, y Siria negoció la semana pasada de que, bueno, aflójenos el embargo y déjenos que entren alimentos, no nos pongan a aguantar hambre al pueblo, que estamos en una guerra interna civil y ahora Estados Unidos los tiene embargados. Entonces Siria le cedió los campos petroleros, los contratos petroleros a Estados Unidos para obviamente aliviar la presión de Estados Unidos. Entonces, eso mismo es lo que buscan con Maduro en Venezuela, pues tienen al pueblo venezolano aguantando hambre para que Maduro ceda, o el pueblo tumba a Maduro y sube un gobernante como Guaidó que le va a entregar los campos petroleros a los gringos, o Maduro negocia con Trump y le entrega los contratos petroleros a Estados Unidos, pero eso implicaría sacar los rusos y los chinos que ya están ahí en Venezuela en la faja del Orinoco. Entonces ahí Maduro está contra la pared, muy berraco, porque él no puede vender, uno no puede vender una vaca 2 veces. Ya le entregó eso a los chinos y a los rusos, ya le queda muy arrecho entregarle eso a los gringos, que es lo mismo que le pasa al gobierno con el ELN. El ELN, ¿por qué no ha negociado el ELN con el gobierno? Porque el ELN tiene una filosofía y es la nacionalización de los recursos naturales, ¿sí? Las minas, que sea el Estado el que las explote, el petróleo que se nacionalice, esa es la pelea del ELN, y por lo cual nació el ELN, ¿sí? Mientras que la FARC no nació por eso, la FARC nació por tierras, y el primer punto que negoció en La Habana pues fue tierras, y negoció pues que se haga una reforma agraria que el gobierno de Duque no lo ha hecho. Por eso la FARC dice que el gobierno no ha cumplido los pactos, lo que se pactó en La Habana. Entonces el ELN no se sienta a negociar con el gobierno, y el gobierno tampoco se va a sentar a negociar con el ELN, porque el ELN va a llegar a negociar, bueno, las minas de carbón en el Cerrejón, de níquel, en Cerro Matoso, de sal, etcétera, lo hace el Estado, y el petróleo tiene que ser explotado por el Estado. Entonces ya los gobiernos de Gaviria hacia acá ya entregaron todo.
Toda la minería es privada y el 70% está en manos de multinacionales. Hay concesiones, contratos firmados que se deben respetar, porque si no se respetan, como ya lo vimos en los riesgos, en la clase pasada, lo que se llama seguridad jurídica, si eso no se respeta, pues Colombia va a ser sometido a demandas internacionales y todo eso. Entonces, el gobierno ya no puede negociar con el ELN. O sea, ¿qué negocia? Si todo eso ya se entregó, entonces negociar con el ELN vuelvo y repito, vender una vaca que ya se vendió. Yo no puedo vender la vaca 2 veces, o sea que ahí bailas. Ya el ELN le toca que siga en su lucha, si es que aún tiene ideología, en su lucha ideológica, y seguir volando tubos y todo eso para protestar por el saqueo, ¿qué más? No tiene más. Ingeniero, ¿qué tan cierto es lo de Pastrana, que por el Cerrejón él recibe una mesada? Sí, eso, pues yo no puedo decir que es cierto, porque como eso está en un paraíso fiscal, y en un paraíso fiscal no llega la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni su tía, ningunía, pues entonces, ¿cómo comprueba uno si eso es un paraíso fiscal? Mantiene eso en secreto. El que compañero, ¿ya me escuchan? Sí, señor, ahora sí. Había quedado como... No, es que está cayendo el internet igual que la vez pasada, compañero. Pero voy a quitar la cámara, la desactivo para que nos trabaje mejor el ancho de banda. Y voy a apagar aquí también, espere si le quito. Voy a apagar la tabla, que la tenía desde esta mañana prendida, porque ella también se conecta al wifi de la casa. Y voy a quitar aquí al celular también el wifi, porque es que se conecta mucha gente aquí. Al wifi, y eso nos quita a nosotros potencia. Esto, bueno, entonces ya creo que nos va mejor. Entonces les decía que en el caso, por ejemplo, de Pastrana, quien manifiesta de que Pastrana entregó el Cerrejón y lo vendió en 383 millones de dólares, y hoy la mina vale 45.000 millones de dólares en los estados financieros de las 3 empresas dueñas del Cerrejón, y que le consignan
$1 por cada tonelada, lo dice el economista Álvaro Pardo, que fue el último presidente de Carbocol. Y si lo dice el último presidente de Carbocol, pues yo le creo. Además, él lo dice en sus foros, cuando se invita a él a charlas en público, en los foros, en los debates, inclusive lo ha hecho en el Congreso, y pues Pastrana no ha salido a contradecirlo. Si Pastrana no ha salido a contradecirlo, pues lógicamente es porque no está calumniando, porque si no Pastrana saldría a demandarlo por calumnia, ¿sí? Pasa como cuando yo hago mis denuncias, yo siempre digo, pues si yo estoy calumniando, demándenme por calumnia, y ellos nunca lo hacen, y ellos nunca lo hacen porque saben que lo que yo estoy denunciando, estoy basándome en información oficial, ¿sí? Del mismo gobierno. Entonces, por eso, pues, a mí nunca me han demandado por lo que digo, porque eso obviamente es cierto. Entonces, eso de Pastrana, pues, es cierto para mí, es cierto, lo creo, que Álvaro Pardo lo denuncie a la fiscalía, pues, sería perder el tiempo, porque la fiscalía, pues, no puede juzgonear las cuentas en los paraísos fiscales, a no ser que se levante, digamos, por un acuerdo internacional entre Suiza y Colombia, haya un acuerdo de poder levantar, digamos, el secreto de esas cuentas y que pueda la fiscalía entrar a indagar. Pero no creo que lo hagan porque es que todos los presidentes, muchos empresarios, funcionarios, ministros, eso tienen las cuentas en Suiza y para eso son los paraísos fiscales, para esconder la plata que se roban y todo. Entonces yo no creo que ningún funcionario o ningún gobierno colombiano se atreva a pedirle a Suiza de que digamos, se levante el secreto de las cuentas. Los únicos que lo han hecho son los hackers que han juzgoneado las cuentas y se han metido, como los de este señor que está preso en Inglaterra. ¿Cómo es que se llama? El hacker ese que ha juzgoneado todo eso. Esos son los únicos. Y lo del Panama Paper, él fue el que lo descubrió. Julian Assange. Exacto, Julian Assange fue el que descubrió que había plata de gobernantes colombianos y todo en Panamá, porque Panamá también es un paraíso fiscal, aunque ellos dicen que no, ¿no? Pero paraísos fiscales está Bermuda, Barbados, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Suiza, hay un poco de paraísos fiscales donde esconden esa plata. Ahora, volviendo a la pregunta que usted hizo inicial, pues Pastrana pues sí escribió un libro que se llama Memorias Olvidadas, que yo lo tengo acá, donde él confiesa que cuando fue a pedir el aval al presidente de Estados Unidos, tan pronto fue elegido presidente, fue a pedir el aval para el despeje del Caguán, que a eso demuestra que nosotros somos colonia de Estados Unidos y no tenemos soberanía, porque pues ir a pedirle permiso a Estados Unidos para despejar parte de nuestro territorio es porque somos colonia de Estados Unidos, o sea, nosotros no tenemos soberanía. Y lo correcto de Pastrana es que le hubiera pedido permiso, pero a los alcaldes de los municipios que despejó, porque realmente el administrador del territorio es el alcalde según la ley 136 de 1994. Y a los alcaldes sí no les pidió permiso, pero al presidente de Estados Unidos sí le pidió permiso para despejar el Caguán. Pero en el mismo libro él escribe que el presidente de Estados Unidos le dio el aval a cambio de que le bajara las regalías y a la participación del país en la producción petrolera. Entonces, esos cambios fueron, digamos, exigidos por Estados Unidos, esos cambios, así como de la Constitución de 1991, Samper quitó el artículo, creo que era el 51, algo así, que él se quitó de la Constitución, que era
la posibilidad de expropiación por vía administrativa sin indemnización, eso quedó en la Constitución original. Pero la BP, o el gobierno de Inglaterra, exigió a Samper de que tenía que quitarse ese artículo de la Constitución, o si no ellos no hacían la inversión en el bloque Piedemonte. Entonces, para que pudiera llegar esa inversión en el bloque Piedemonte, pues al país lo obligaron, digámoslo así, a que quitaran la expropiación por la vía administrativa. Así como les conté, la ley 120 de 1919 fue redactada por los gringos y fue impuesta y le tocó al Congreso aprobarla. O sea, nosotros somos un país, nosotros somos una colonia de Estados Unidos. Nuestros gobernantes, pues, el único requisito que deben tener para gobernar es que hagan caso. Si no hacen caso, pues pregúntele a Maduro qué le va a pasar si no le hace caso. Que es la razón por la cual también yo digo que no nos conviene el que llegue, por ejemplo, Petro a la presidencia, porque Petro, al igual que Chávez o Maduro o Evo Morales, pues no le va a hacer caso a los gringos. Entonces no es que Petro nos vaya a poner a aguantar hambre y que nos vuelva igual que Venezuela por voluntad de él, pero sí los gringos nos pueden poner a aguantar hambre como a los venezolanos, porque lo que está pasando en Venezuela es producto de los gringos. Los gringos son los causantes. Obviamente uno no puede sacar el limpio a Maduro y a toda la corrupción militar que hay allá, que la hay, pero uno tampoco puede tapar el sol con un dedo y no darse cuenta, porque necesita no tener neuronas en la cabeza, para no darse cuenta que quien tiene a Venezuela en esas situaciones es Estados Unidos. Entonces, el causante de que Venezuela sufra lo que está sufriendo es haber llegado Chávez al poder. ¿Sí? Chávez, si ustedes recuerdan, al principio hizo una política social muy buena, que inclusive la misma Naciones Unidas lo felicitó y clasificó a Venezuela como el país con mejores indicadores Gini de lo que tiene que ver con la calidad de vida y el haber satisfecho las necesidades básicas del pueblo venezolano en salud, en alimentación, en educación, que inclusive la educación en Venezuela es gratuita en todo nivel, hasta universitario y posgrados, eso es gratis. Y todo eso lo logró Chávez gracias a dos coyunturas que se dieron, dos coyunturas. Y que los gringos no lo apretaron al principio, solo al final fue que lo apretaron. En primer lugar, en la parte de Sudamérica pasó a la izquierda todos los gobiernos excepto Colombia. ¿Sí? Esto que le estoy hablando es de la parte del segundo capítulo de geopolítica. ¿Sí? Pero Brasil llegó al poder Lula, izquierda. En Uruguay llegó Mujica, izquierda. En Argentina llegó los Kirchner, izquierda. En Chile llegó Bachelet, izquierda. Llegó a Bolivia Evo Morales, izquierda. Llegó a Ecuador Correa, izquierda. Llegó a Paraguay un sacerdote también de izquierda, no recuerdo el nombre. O sea, todo Sudamérica, excepto Colombia, se volvió izquierda, y con el cual pues crearon Mercosur, y se crea un grupo aliado grande que para Estados Unidos era muy complicado, porque no era, digamos, una represión contra un país nomás, como Venezuela, sino que era un bloque, y ya ir a enfrentarse prácticamente a todo Sudamérica, le quedaba muy berraco a Estados Unidos. ¿Sí? Ahorita pues ya Venezuela quedó prácticamente solo, porque sacaron, Correa pues no quiso reelegirse y puso a Lenin, que Lenin se le volteó, al igual que hizo Santos con Uribe. En Chile subió uno de derecha, que es el que está gobernando actualmente, que ya está gobernando por segunda vez, Piñera. En Argentina subió también la derecha, aunque ahorita volvió a la izquierda, otra vez con Fernández. En Brasil subió la derecha, Mamo Somora. En Bolivia tumbaron sacaron a Evo Morales.
En Uruguay también ganó la derecha. O sea, como pueden dar cuenta, se le voltearon los aliados a Venezuela. ¿Sí? Y la otra coyuntura que se dio para el cual Chávez en un principio pudo hacer una política social buena por la que se jactaba y salía al mundo a mostrar el modelo de la, digamos, socialismo siglo XXI, y obviamente pues Venezuela tenía los recursos porque es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y es como si se hubieran ganado el baloto. Entonces, la segunda coyuntura, que es la razón, digamos, más fuerte por la cual, digamos, que Chávez tuvo su cuarto de hora para mostrarse, fue que Estados Unidos invadió a Irak y a Afganistán y se enfrascó en la guerra y allá del Medio Oriente a derrocar a Saddam Hussein y buscando a Osama Bin Laden y todo ese mierdero, pues lógicamente no tenía ni tiempo ni recursos, tanto financieros ni recurso militar humano, para meterse en otra guerra como Venezuela. O sea, ponerse a meterse a pelear con Venezuela y con Chávez, pues no tenía, porque ya tenía dos frentes de guerra, Afganistán e Irak. Y ese momento coyuntural lo aprovechó Chávez para hacer una buena política social y para, digamos, farolearse y hacer reuniones y se tomó, inclusive Chávez alcanzó a tener el control de la OEA, la Organización de Estados Americanos, puso presidente de la OEA y todo lo tenía a su favor, hizo ochas y panochas porque Estados Unidos estaba ocupado en otras vainas, pero tan pronto mataron y ahorcaron a Saddam Hussein y supuestamente mataron a Osama Bin Laden y lo botaron al mar y bueno, y resolvieron allá ese conflicto y pudieron organizar unos gobiernos allá temporales que le hagan caso a Estados Unidos. Y obviamente el petróleo de Irak lo tiene Halliburton, que es de la familia Bush. Pues entonces ya dijeron, bueno, ahora sí vamos a ocuparnos de Venezuela, que es lo que tanto joden allá. Entonces ya con Obama es que empiezan el embargo financiero primero, luego el bloqueo económico, luego el bloqueo diplomático y la guerra que le aplicaron también ya a Venezuela, que fue la guerra virtual, del bloqueo, del corte de la transmisión de energía eléctrica que le hicieron para dejar a Venezuela sin luz. Guerra electrónica se llama eso. Y lógicamente pues muy complicado ya para, digámoslo así, para Estados Unidos, porque ya la única salida que le queda a Estados Unidos es una invasión militar, porque ya el resto de procesos, lógicamente, ya los surtió y no fue capaz de sacar a Maduro. Entonces, lo único que le queda es la invasión militar, pero muy complicado porque ahí ya en ese tiempo, mientras Estados Unidos se entretuvo o se ocupó de Afganistán y de Irak, pues Chávez aprovechó y hizo alianzas con Rusia y con China. Entonces ya el invadir Venezuela ya no es un enfrentamiento con Chávez, bueno, ya Chávez no es un Maduro, ya no es un enfrentamiento con Maduro, ya invadir Venezuela es un enfrentamiento con China y con Rusia. Entonces ya eso ya son, digamos, eso ya es de alto nivel, eso ya son palabras mayores, o sea, ya Estados Unidos yo creo que ya no puede invadir a Venezuela, no es capaz, porque vuelvo y repito, eso sería generar un conflicto de orden mundial aquí en Sudamérica y obviamente nos involucraría a nosotros, porque para poder invadir a Venezuela por tierra tiene que utilizar el territorio colombiano, ¿sí? Y aprovecharía pues la alianza, digamos que este país está gobernado por la derecha, por Duque, que son gobernantes cándidos que le hacen caso a Estados Unidos, entonces entrarían por acá y por aire también y por el mar
para hacer esa invasión, pero obviamente al entrar con militares por tierra desde Colombia, pues nosotros nos convertimos en objetivo militar por parte de los chinos y los rusos y nos bombardean la refinería de Cartagena, la de Barranca, nos vuelan las torres de energía, nos vuelan hasta los oleoductos y todo, porque hay que acabar con la infraestructura energética para que no tengan, digamos, la energía o los combustibles para los tanques de guerra, para los aviones de guerra y toda esa vaina, pues se requiere combustibles. Y lo que primero vuelan es eso y obviamente pues nosotros vamos a llevar del bulto porque es que un conflicto internacional va a cubrir a los vecinos, ¿sí? Un conflicto en el Medio Oriente, la polvorera es en todo el Medio Oriente, ¿sí? No es solo el país que está en guerra, sino todos los vecinos que han involucrados ahí. Entonces, lógicamente que la situación, y yo tengo por ahí un video, ahorita miramos a ver si lo tengo por ahí, donde un congresista de Estados Unidos, ahora se lo mando al WhatsApp, congresista de Estados Unidos, pues manifiesta en el Congreso de Estados Unidos, bueno, ya nos jodimos porque ya no fuimos capaces con Venezuela, o sea, fracasamos, él lo dice, fracasamos lógicamente en cada uno de los intentos que hicieron, y todo lo que yo les describí ahorita de todas las fases o etapas que surtió Estados Unidos, él lo dice ahí en su discurso en el Congreso de la República. Él manifiesta todos los pasos que se dieron y que lógicamente no se pudo. Pero en un momentico respondo aquí una llamada de Jenny. ¿Aló, Jenny? Sí. Pues ahorita estaba revisando eso, inclusive a mediodía estaba revisando ese documento y le escribí al pelado que pues él le falta cumplirme con un compromiso del final, y yo le dije que en la noche lo llamaba para ver cuándo me va a enviar un ensayo que yo lo puse a que me hiciera. Ah, sí, a él le falta una, yo le puse 3 cosas, o sea, quedamos de sacar 3 notas, alcanzamos a sacar 2, falta una. Pues yo esta noche voy a hablar con él porque ya le escribí por el WhatsApp que tan pronto saliera de clase a las 7 necesitaba hablar con él. Entonces yo le comento. Bueno, bueno, chao. Oiga, hoy sí nos están interrumpiendo por todos lados. Bueno, entonces estamos hablando de geopolítica, obviamente eso hace parte de la materia. Y bueno, entonces una de las razones por las cuales el gobierno tanto de Pastrana como de Uribe argumentaron que era necesario cambiar la política petrolera y ceder a favor de las multinacionales era de que pues nos quedaban solo reservas por 5 años, que obviamente es una falacia. Una falacia es algo que parece verdad, pero es falso. Y sí, en el sentido de que solo tengamos reservas probadas por 5 años, pues sí es cierto, pero no es cierto de que ahí a partir de esos 5 años nos toque importar petróleo. Eso es lo falso. Entonces es una verdad, es una mentira que parece verdad, pero no es eso. Eso es una falacia, así se define falacia. Algo que parece verdad, pero es falso. Entonces, para mí, pues también, como lo escribió Pastrana en su libro, pues son presiones de nuestro imperio, nuestro amo, el cual somos colonia, y que hay que obedecer, porque si no, pues vienen las represalias. Y como les comentaba, al país o a los colombianos no les conviene Petro, no nos conviene Petro, no porque sea de izquierda o porque Petro vaya a ser mal presidente ni nada de eso. Al contrario, yo creo que Petro
si tuviera la libertad que tuvo Chávez al principio y no se metiera las narices los gringos aquí, pues Petro sería el mejor presidente para Colombia desde el punto de vista social y todo. Y uno lo escucha en su retórica y su discurso, pues uno dice, este es el que necesitamos. Pero cuando uno conoce de geopolítica, uno dice, sube Petro y los gringos nos joden, nos bloquean. ¿Sí? Nos bloquean y nos ponen a aguantar hambre y le dice a los vecinos, nadie le compre a Colombia, nadie le venda. Nos quedamos con el café, lo primero que hacen los gringos es que no nos compran más café, Europa no nos compra café, no nos compra banano, no nos compran nada, y esto genera una hiperinflación, genera recesión económica, mejor dicho, peor que la pandemia del COVID-19, compañeros. Si nos ponen a todos a aguantar hambre y nosotros nos va a tocar empezar a migrar a pata para Venezuela, o sea, se va a volver la cosa al revés. Si obviamente allá sacan a Maduro y sube a alguien que le haga caso a los gringos, pues allá la situación se les va a mejorar en ese sentido, y si viene un presidente de izquierda aquí y rompe relaciones con Estados Unidos o no le hace caso, pues nos toca llevar del tableado, ¿sí? O sea, aguantarnos toda la represión de los gringos, y es muy barraco, porque nosotros no somos un país como Rusia, que es una potencia y puede solventarse sola, o con alianzas con otras potencias como China, y lo mismo sucede con Irán. En Irán la gente no está aguantando hambre porque tienen alianza con Rusia y con China y son vecinos, y prácticamente el crudo de Irán va para China, todo. Entonces, por ese lado, y ellos también internamente aprendieron a ser autosuficientes y generaron mucho desarrollo industrial los iraníes, porque es que ellos fueron los primeros que bloqueó Estados Unidos en 1951. Irán fue bloqueado por Estados Unidos cuando sacaron al Chad y subió Mohamed como presidente y nacionalizó Irán el petróleo. Vino la represalia de Estados Unidos y a Inglaterra lo bloquearon, y allá sí le funcionó el bloqueo porque el pueblo salió a la calle y tumbó a Mohamed y volvieron a llevar al Chad, y el Chad volvió a llevar a las petroleras como BP y las gringas. Entonces, esa experiencia pues la aprendieron, y cuando el ayatollah Khomeini en el 79 tumba al Chad nuevamente, pues los iraníes ya tenían la experiencia del 51, y lo primero que hicieron los estudiantes universitarios musulmanes chiitas fue tomarse la embajada de Estados Unidos, y en lugar de expulsarlos como hicieron en el 51, que los subieron a un avión y los sacaron y váyase, en el 79 la estrategia fue diferente, y lo que hicieron fue que los tuvieron como rehenes, 300 funcionarios de Estados Unidos como rehenes en la embajada de Teherán, allá de Estados Unidos en Teherán, y los tuvieron como un escudo para evitar represalias de Estados Unidos y sobre todo una invasión militar, que era lo que se veía venir por la sacada del Chad. Entonces los estudiantes tuvieron de rehenes a 300 funcionarios norteamericanos, incluido su embajador, cónsul y toda esa vaina, y los tuvo ahí por 3 años de rehenes. Entonces, y fuera de eso, cuando eso fue el boicot que hubo de los Juegos Olímpicos, y que mataron a un poco de deportistas israelitas y volaron un avión, y toda esa vaina llegó a que Estados Unidos pues no pudo, y entonces los iraníes pues se organizaron internamente a desarrollar sus industrias de tal forma de que no hubiera dependencia del extranjero, y que el bloqueo económico o comercial de Estados Unidos no tuviera efecto, que no ha tenido efecto. Sí le hicieron el embargo financiero, porque Estados Unidos pues les embargó todas las cuentas internacionales, les confiscó más o menos 150.000 millones de dólares, de los cuales en el 2015 pues Obama, antes de que subiera Trump, creo que fue 2015 o algo así, sí, antes de que subiera Trump, Obama hizo un acuerdo con Irán donde
les soltó creo que $25.000 millones del embargo, lo soltó, pero después sube Trump y todos esos acuerdos se dañaron así como pasó aquí con el acuerdo de La Habana entre el gobierno de Santos y la FARC, pues ese acuerdo prácticamente se dañó al subir Duque. Entonces eso mismo pasó en Estados Unidos y prácticamente pues podemos decir que Irán está embargado por Estados Unidos desde 1979. Ahora, Rusia también tiene embargo por parte de Estados Unidos, pero Rusia, o sea, hacerle embargo a Rusia es como si un banco embargara a Rila Lule, ¿sí? O sea, ni le va ni le viene, porque pues tienen muchos recursos por otros lados. Entonces eso no le hace ninguna mella a Rusia. Entonces, compañeros, la razón por la cual para mí en este país hemos hecho cambios a favor de las multinacionales es presionado por las grandes potencias de afuera. No es porque los gobernantes que nosotros hayamos tenido, digamos, sean apátridas y no quieran este país y uno dijera, no, es que estos maricas no sienten la cédula en su bolsillo. No, es que están presionados, ¿sí? Y por eso una cosa fue lo que dijo Duque en campaña y que aquí en la UNAP, en un foro de candidatos presidenciales, dijo que no, que el páramo de Santurbán había que cuidarlo porque el agua era vida y que la Guinea no iba a permitir la minería en el páramo y pitos y flautas. Y por allá en otro foro en Bogotá a un estudiante le respondió que el fracking no, que en Colombia no habría fracking porque no teníamos condiciones geológicas propicias. O sea, el discurso de Óscar Vanegas, que yo lo he hecho en 2 horas, él lo ha hecho en 5 minutos, porque a mí me llamaron los asesores de Duque para que les explicara cuáles eran los problemas de fracking. Y tal como yo lo expliqué, así lo explicó Duque. Y ese discurso que ustedes escuchan de Duque contra el fracking en su campaña son palabras del profesor Óscar Vanegas, igualito. Y llegó a la presidencia y no cumplió. Ahora, eso ya no es que él como presidente digan, este man es un mentiroso, como dice la oposición, y que salió torcido y que no nos cumple. No, es que cuando sube a la presidencia le tocan, o sea, lo llaman de Estados Unidos, porque recuerden que cuando Duque salió elegido, o sea, el boletín de la registraduría que lo da como ganador, él sale para Estados Unidos el mismo día de las elecciones, ¿sí? O sea, eso no celebró el triunfo con su equipo de la campaña, ¿no? Salió para Estados Unidos porque lo llamaron y lo llaman de una vez es para darle cartilla y lo llaman al orden y dicen, ojo, porque usted aquí en campaña prometió esto y esto y esto y eso no lo puede usted hacer. O cumple lo que nosotros le decimos aquí, o si no, pues atiéngase a las consecuencias de, obviamente, las represalias de Estados Unidos. Entonces ya le toca venirse Duque con el rabo entre las piernas y a decir, hermanito, pues no puedo cumplir lo que prometí en la campaña porque yo no puedo, no me dejan los gringos. ¿Sí? Allá los gringos lo ponen en su sitio y le dicen pilas porque ustedes son es colonia nuestra. ¿Sí? Los recursos con los cuales Bolívar, San Martín y todos estos países de Sudamérica llevaron a cabo la campaña libertadora fueron recursos de los gringos. Por eso es que Duque, ya como presidente en una intervención, le da las gracias a los próceres de allá de Estados Unidos, ¿sí? Y dice que gracias a los próceres de Estados Unidos, pues nosotros tuvimos la independencia. Y le hicieron memes y le mamaron gallo y todo, y decían, y los de los memes le preguntaban, bueno, ¿y en qué batalla pelearon los gringos? ¿Dónde están los soldados de los gringos? ¿Estuvieron en la batalla del pantano de Vargas? ¿O el pantano, o la batalla de Boyacá? ¿Dónde? No, los gringos, es que los gringos no pusieron ejército. Los británicos sí, los británicos pusieron ejército y los franceses también, y pusieron armas, pero el que puso el billete fue Estados Unidos. Ahí lo que hicieron estos 3 países, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, fue quitarle las colonias a España. Pero nosotros pasamos a ser colonia de Estados Unidos con un nuevo modelo de colonialismo. Por eso nos saquean, ¿sí?
nos saquean y se llevan el carbón, 90 millones de toneladas al año, se llevan el níquel, se llevan el oro, ahora con el modelo concesionario se llevan el petróleo, y usted diga que no, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, nosotros no nos hemos independizado. No nos hemos independizado todavía, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos tener claro. Bueno, terminemos. Bueno, entonces esas son las razones de esos cambios que se dan, y lógicamente, pues, por un lado, digamos así que los gobiernos de las grandes potencias manipulan a nuestros gobernantes, y las multinacionales los sobornan para que en esa privatización de los activos del Estado, pues ellos entren a coger esos activos. Entonces, como es una competencia también entre ellos, pues el que más soborne, el que más dé y soborne a los funcionarios del Estado, pues es el que se queda con la torta. Entonces, obviamente que el neoliberalismo es el causante de la gran corrupción que hay en este país, y eso es producto de esa privatización de activos, porque esa privatización de activos es la que lleva a que esas multinacionales lleguen a sobornar como a Pastrana y a abrirle cuenta en paraísos fiscales, para que obviamente la mina del Cerrejón de carbón le quedara a quienes lo compraron. Entonces, el que ofreció más, a ese se le da. Entonces, ¿qué genera eso? Corrupción. Pero para terminar aquí, dense cuenta y lean lo que dice en pantalla. ¿Me están escuchando, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces escuchemos Sí, señor. esto. Leamos ahora en pantalla lo que dice, para que ustedes se den cuenta sobre las reservas probadas. Los 412 millones de barriles incorporados a su No está compartiendo pantalla. Ah, ¿no estoy compartiendo? No, señor. Espérenme, entonces comparto aquí que nos quedan 5 minuticos. Ya, ahora sí. Pero reviso a ver también si estamos grabando, porque como se nos cayó el internet, va a haberse caído la grabación así como se cayó la compartida. Ah, no, sí está grabando. No hay problema. Entonces, volviendo al video, ¿sí lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí dice, los 412 millones de barriles incorporados a sus reservas probadas obedeció al desarrollo de proyectos de recobro mejorado y a los campos de crudo pesado Acacías, Quifa, Suroeste, Rubiales, Caño Sureste, Chichimene y Moriche. Desen cuenta, compañeros, ahí no hay ningún descubrimiento nuevo, ¿sí? Ahí lo que tenemos son campos maduros como Acacías, como Quifa, como Rubiales, como Caño Sur, como Chichimene, como Moriche. Chichimene pues es el yacimiento más grande que se ha descubierto en Colombia en reservas originales. Tiene más de 4.000 millones de barriles de reserva, y a Chichimene no se le ha sacado ni el 5%. O sea, ya está el 95% del crudo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Desarrollar reservas ya descubiertas. ¿Y con eso qué hace? Aumentar las reservas probadas. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es cierto que nos queda crudo para 6 años? No, no es cierto. ¿Sí? Tenemos mucho crudo abajo para desarrollar, obviamente, y aumentar nuestras reservas probadas. No necesariamente tenemos que ir al fracking como le tocó a Estados Unidos. Tenemos todavía un potencial, no solamente en reservas probadas, perdón, en reservas remanentes para desarrollar y convertirlas en reservas probadas, sino que tenemos también un potencial en cuencas sedimentarias muy grandes, o sea, el 75% del 1.032.000 kilómetros cuadrados tenemos nosotros de cuencas sedimentarias, y de eso solamente se ha explorado el 25%. O sea, nos queda un 75% por explorar para convencionales. Y de lo que se ha explorado se han descubierto 52.000 millones de barriles, de los cuales solo hemos extraído 9.200 millones, que representa el 17.6%. Y nos queda obviamente un potencial para subir nuestro factor de recobro al 40%, que sería un 22% más. También, así como lo muestra aquí, de
campos viejos, campos maduros y con proyectos de recobro mejorado, o sea que tenemos un potencial de casi 12.000 millones de barriles por desarrollar y convertir en reservas probadas, que a un ritmo de 850.000 barriles por día, pues tenemos crudo para 38 años, compañeros. O sea, no es cierto que nos quede crudo para 6 años. Entonces, ese video deja claro de que para subir las reservas probadas no necesariamente tenemos que hacer fracking o descubrir nuevos yacimientos de petróleo. ¿Queda claro, compañeros? Entonces, ya para terminar y por lo menos terminar esta diapositiva, regálenme ahí un minutico, porque aquí en estos riesgos, pues ya sabemos que desde el punto de vista contractual, nuestro modelo ya no es un riesgo para ellos, nuestro modelo de contrato. Geológicamente sí es un riesgo para los inversionistas extranjeros, porque aquí nuestras condiciones geológicas son muy complejas y la probabilidad de encontrar un gran yacimiento de más de 500 millones de barriles de reservas es muy bajo. Aquí solo se han descubierto 11 campos con más de 1.000 millones de barriles de reservas y 8 campos con más, entre 500 y 1.000 millones, o sea, 18, 8, 11 y 19 campos. De 552 campos que se han descubierto, pues 19 dividido en 552, pues da una probabilidad muy baja de encontrar petróleo, o encontrar petróleo no, de encontrar grandes reservas o grandes yacimientos. Entonces, geológicamente sí no somos nosotros atractivos. Y lógicamente, pues eso ya no depende de las políticas de Estado, porque eso es algo natural. Desde el punto de vista operacional, aquí en Colombia siempre el inversionista es el operador. En todo tiempo lo ha sido. Aquí no ocurre como en los países que tienen el petróleo nacionalizado, que el operador es la empresa petrolera estatal, por lo cual ahí tampoco eso no es un riesgo. Y de requerimientos logísticos, pues obviamente aquí en Colombia pues faltan vías 4G, que es lo que están haciendo, y por el cual se vendió ISAGEN para hacer vías 4G. No solo favorecer la industria petrolera en sí, sino favorecer más la minería por poder sacar el carbón de Boyacá y Santander a un costo bajo, porque sacarlo para el mercado internacional no es rentable por el transporte, y obviamente habilitar el ferrocarril para sacarlo por ferrocarril. Y desde el punto de vista de oleoductos, pues sí tenemos una red significativa, pero está en manos del Estado, que la tiene Ecopetrol, y por eso la intención de Duque de vender CENIR con el decreto 811 es porque la industria petrolera desde hace rato viene pidiendo de que le vendan los oleoductos, porque ellos necesitan esas logísticas. Entonces, ese es, digamos, esos requerimientos logísticos. Aunque lo hay, sigue estando en manos del Estado, y por eso pues quieren que se privaticen. Y en este momento podemos decir que esos requerimientos logísticos sí es un riesgo para los inversionistas extranjeros por no poseerlos. Entonces, compañeros, pero si miramos en términos generales los 4 bloques de riesgos, pues nosotros, para mí, en términos generales, yo diría que nosotros estamos en un 80% sobre 100 de favorabilidad para la inversión extranjera por todos los cambios que se han hecho, sobre todo del año 2000 hacia acá. Bueno, compañeros, muchas gracias y los dejo por hoy ahí. Hablamos la próxima clase. Hasta luego. Listo, profe, gracias.